¿En qué capítulo del Evangelio de Juan está registrado el milagro de la resurrección de Lázaro? Juan 11. ¿Dónde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista? Río Jordán. ¿A través de qué ganó José el favor del faraón de Egipto? Interpretación de sueños. ¿Cuál fue la segunda prueba que sufrió Job? Enfermedad del cuerpo. ¿Quién es el autor y consumador de la fe según Hebreos? Jesús. En 1 Pedro, ¿qué simboliza Pedro la prueba de la fe? Oro refinado en fuego. ¿Cuál es la visión del día final que profetiza Zacarías? Juicio. ¿Quién es la amada de Salomón en el Cantar de los Cantares? La Sulamita. ¿Cuál es la iglesia donde Bernabé invitó a Saulo a ministrar juntos? Iglesia de Antioquía. ¿En qué país se convirtió Esther en reina? Persia. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Jesús en el desierto? Tres veces. ¿Cuál es la conducta ideal mencionada en Santiago? Ser cuidadoso con las palabras. ¿Dónde se estableció la primera iglesia según Hechos de los Apóstoles? Jerusalén. ¿Qué significa el campo fértil en la parábola de Jesús? Buen corazón. ¿Dónde ocurrió el evento de la Torre de Babel? Babel. ¿De qué trata el sueño del rey de Egipto que interpretó José? Siete años de abundancia y 7 años de hambre. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Por no dar fruto. ¿Quién es descrito como la luz al principio del primer capítulo del Evangelio de Juan? Jesús. ¿Quién es la persona que Pablo conoció en la cárcel de Filipos que se convirtió junto con su familia? El carcelero de Filipos. ¿Cuál es el libro que contiene las advertencias de Juan sobre los eventos del fin del mundo? Apocalipsis. ¿Cómo se llaman las hermanas de Lázaro, quien resucitó después de 4 días? Marta y María. ¿En qué montaña se enfrentó Elías al rey Acab en el Antiguo Testamento? Monte Carmelo. ¿Durante qué fiesta purificó Jesús el templo? Pascua. ¿Cuál es el nombre del tercer hijo de Jacob? Leví. ¿Quién es el rey más justo mencionado en 2 Reyes? Josías. ¿A quién prometió Dios a través del arco iris después del diluvio? Noé. ¿Qué comenzaron a construir los israelitas justo después de regresar del exilio babilónico? El templo. ¿Cómo llegará el día del Señor mencionado en 2 Pedro? Como ladrón.
Después de espiar Jericó, ¿qué colgó Rahab de la ventana para salvar a su familia? Un cordón escarlata. ¿Dónde estaban Pablo y Silas cuando ocurrieron las señales después de orar en Hechos 16? En la cárcel. ¿Qué comenzó a crecer en la tierra debido al pecado de Adán según Génesis? Espinas y cardos. Según Génesis 6:3, ¿cuántos años decretó Dios como el período de gracia antes del juicio del diluvio? «120 años». Cuando Noé construyó el arca, ¿con qué la cubrió por dentro y por fuera? Brea. ¿Qué alentó Hageo a las personas a reconstruir? El templo. ¿Cuál es el mar que Moisés dividió según el libro de Éxodo? Mar Rojo. ¿Qué proveyó Dios diariamente a los israelitas en el desierto? Maná. ¿Qué señal utilizó Judas Iscariote para traicionar a Jesús? Un beso. ¿Quién fue la persona que Pedro resucitó de la muerte en Jope? Tabita, Dorcas. ¿Qué criatura que respira fuego y causa temor es mencionada en el libro de Job? Leviatán. ¿Cuál fue el importante mandato que Jesús dio antes de ascender al cielo? Hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos días después de su muerte resucitó Jesús? 3 días. ¿De cuántos libros se compone el Nuevo Testamento? 27 libros. ¿Quién fue el profeta que enseñó: haz justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios? Miqueas. ¿A quién asesinó David para tomar a Betsabé como esposa? Urías elitita. Según el Génesis, ¿quién estaba a cargo de la distribución de alimentos en Egipto durante la hambruna? José. ¿Dónde escribió Juan el libro del Apocalipsis? Isla de Patmos. En las bodas de Caná, ¿a quién Jesús dijo a los sirvientes que llevaran agua llenada en jarras? Maestro de ceremonias. ¿Cuál fue el nombre del ladrón peligroso liberado durante el juicio de Jesús? Barrabás. ¿Cómo describió Juan el Bautista a Jesús en cuanto a su rol en llevar los pecados del mundo? Cordero de Dios. ¿Qué objetos estaban en el lugar santo del templo de Salomón? Altar de oro para el incienso, mesa para el pan de la proposición, candelabro de oro. ¿Qué comida llevó el cuervo a Elías mientras se escondía en el arroyo Querit? Pan y carne. ¿Cuánta comida le quedaba a la viuda de Sarepta cuando Elías se quedó en su casa? Un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Cuántos días pasaron hasta que Pablo recuperó la vista en Damasco después de perderla? 3 días. Cuando Pablo fue mordido por una serpiente en la isla de Malta,
¿Qué pensaron los nativos al principio? Que era un asesino. ¿Cuánto oro ofreció David personalmente para la construcción del templo? 3,000 talentos de oro. ¿Qué usó Asael para asesinar al rey Ben-Hadad? Cobija. ¿Qué hicieron los soldados babilónicos con las columnas de bronce del templo después de destruir Jerusalén? Las rompieron y se las llevaron a Babilonia. ¿Qué demostró Cristo al morir por nosotros? El amor de Dios. ¿Qué ciudad en la región montañosa de Efraín recibió Josué como herencia después de conquistar Canaán? Timnat Sera. ¿Quién cerró las bocas de los leones cuando Daniel fue lanzado en el foso? Ángel de Dios. En Apocalipsis, ¿qué se reprocha a la iglesia de Pérgamo respecto a la enseñanza de Balaam? Enseñar a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidades. En Romanos 1:10 de la tarde, ¿cuál es el cumplimiento de la ley según Pablo? El amor. ¿Durante qué horas debían los sacerdotes mantener las lámparas en el lugar santo? Desde la tarde hasta la mañana. ¿Quiénes fueron los artesanos seleccionados por Dios para la construcción del tabernáculo? Bezalel y Aholiab. Según Deuteronomio 6:7, ¿cuándo se deben enseñar las leyes a los hijos? Al sentarse, al caminar, al acostarse y al levantarse. ¿Dónde llegaba la escalera que Jacob vio en su sueño en Betel? Al cielo. ¿Por qué Balaam bendijo a Israel en lugar de maldecirlos, a pesar de la petición de Balac? Porque Dios así lo ordenó. ¿Con qué nombre Jacob cambió el nombre de su hijo, que Raquel llamó Benoni en su lecho de muerte? Benjamín. ¿Cuáles son las 3 cosas prohibidas durante el voto de Nazareo? Vino, cortarse el cabello, tocar cadáveres. En Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas, ¿qué pensaban las personas que habían bebido? Vino nuevo. Cuando Elías oró, ¿en qué monte descendió fuego del cielo y consumió el holocausto? Monte Carmelo. En 1 Timoteo 2, ¿qué pidió Pablo que se hiciera junto con las súplicas, oraciones e intercesiones por todos los hombres? Acciones de gracias. ¿Qué les recomendó hacer el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica sin cesar? Orar. En el Salmo 141 versículo 2, ¿cómo desea David que su oración sea presentada ante el Señor? Como incienso. En Job 33, ¿qué aceptó Dios que permitió al pecador evitar el juicio? Un rescate. ¿Dónde será encarcelado Satanás por 1000 años según el Apocalipsis? El abismo. ¿Quiénes son los primeros en ser arrojados al lago de fuego que arde con azufre según el Apocalipsis? El anticristo y el falso profeta.
¿De qué están hechas las 12 puertas de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis capítulo 21? De perlas. ¿A quién culpó Adán por su pecado? La mujer que me diste. ¿Qué sucedió al agua cuando Moisés arrojó un árbol en ella? Se hizo dulce. ¿Quiénes fueron el sacerdote y el profeta que David llamó para ungir a Salomón como rey? Sadoc y Natán. ¿Cuál es el ancho de cada piso de la galería, desde el piso inferior? 5 codos, 6 codos, 7 codos. ¿Dónde se labraron las piedras utilizadas para la construcción del templo? Se labraron en el lugar donde se extrajeron. ¿Cómo se llamaban las 2 columnas que Salomón erigió frente al pórtico del templo? Jaquín a la derecha y Boaz a la izquierda. ¿Cuál fue la reacción de la reina de Saba al ver la sabiduría y el palacio de Salomón? Quedó muy impresionada. ¿Qué instrumentos musicales hizo Salomón con el sándalo traído por los barcos de Hiram? Arpas y liras. ¿Cuántas esposas y concubinas tenía Salomón? 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cuántas tribus prometió Dios dejar al hijo de Salomón por el bien de David y Jerusalén? Una tribu. ¿Cómo mostró fe el centurión en Mateo 8? Creyó que su siervo sería sanado con solo una palabra. Un discípulo que sigue a Jesús debe amarlo más que a quien, según Mateo 10:37 de la mañana. Más que a su familia. ¿Qué bendición recibirán los de corazón puro? Verán a Dios. ¿Con quién compartió Jesús la comida en la casa de Mateo? Publicanos y pecadores. En el milagro de alimentar a 5,000, ¿qué alimentos fueron ofrecidos a Jesús? Cinco panes y 2 peces. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros en su propia tierra? Porque no creyeron en él. ¿Qué dijo Jesús que moveríamos si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Montañas. ¿Qué dijo Jesús al joven rico que debía vender y dar a los pobres? Sus posesiones. ¿Cuya profecía fue cumplida con la destrucción de la casa de Baasa? El profeta Jehú. En el año 38 de Asa, ¿quién llegó a ser rey de Israel? Año 38. ¿Por qué los fariseos ensanchaban sus filacterias y alargaban los flecos de sus mantos? Para ser vistos por los hombres. ¿Quién, según Jesús, conoce el día y la hora de su venida? Solo el Padre. ¿Con qué sentimientos salieron corriendo las mujeres del sepulcro tras escuchar la noticia de la resurrección? Con temor y gran alegría. ¿Qué vestimenta característica llevaba Juan el Bautista? Vestidura de pelo de camello.
¿Quién fue llamado por Jesús mientras estaba sentado en el puesto de los tributos públicos? Leví, Mateo. ¿Qué castigo mencionó Jesús para quien blasfemase contra el Espíritu Santo? Culpa eterna. ¿Por qué el ángel le dijo a Elías que comiera nuevamente mientras descansaba desanimado bajo el arbusto de retama? Para que no desfalleciera en el camino. ¿A quién arrojó Elías su manto para llamarlo a ser su sucesor? A Eliseo. Cuando le preguntaron a Jesús sobre su autoridad, ¿acerca de qué bautismo preguntó él? El bautismo de Juan. ¿Quién era el joven que, según se narra, huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús? Marcos. ¿Qué confesó el centurión romano al ver a Jesús morir en la cruz? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué lavó Jesús los pies de los discípulos durante la última cena? Para dar un ejemplo de servicio. ¿Quién fue la primera hija que Jacob conoció en casa de su tío Labán? Raquel. ¿Quién de los hermanos de José quedó como rehén en Egipto? Simeón. ¿Cuál fue la principal calamidad que el Señor predijo a través de Elías que vendría sobre la casa de Acab por la cuestión de Nabot? Exterminaré a todos los varones de tu familia. ¿Cuántos años pasaron sin guerra entre Aram e Israel? Tres años. ¿Quién fue el profeta que predijo que los israelitas se dispersarían como ovejas sin pastor, insinuando la muerte de Acab? Micaías. ¿Cuál es el nombre del matrimonio que vendió una propiedad pero retuvo parte del dinero? Ananías y Zafira. ¿Qué sentimiento albergaban el sumo sacerdote y los saduceos hacia los apóstoles? Envidia. ¿Cómo llamó Esteban al lugar donde Abraham se encontró con Dios por primera vez? Mesopotamia. ¿A quién enviaron los apóstoles después de escuchar que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios? Pedro y Juan. ¿Dónde en el Nuevo Testamento Jesús se compara a sí mismo con una vid? Juan 15:1. ¿Qué libro del Antiguo Testamento leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret? Isaías. ¿Qué capítulo del Antiguo Testamento profetiza detalladamente el sufrimiento del Mesías? Isaías 53. ¿En qué ciudad descendió el Espíritu Santo mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio? Cesarea. ¿Cuál fue el problema que enfrentó el ejército aliado liderado por Joram tras 7 días de marcha para atacar a Moab? Escasez de agua. ¿En qué casa se hospedó Pedro después del incidente con Tabita? Simón el Curtidor. ¿Quiénes son las dos figuras del Antiguo Testamento con las que Jesús conversó en el Monte de la Transfiguración? Moisés y Elías. ¿Quiénes echaron suerte sobre las vestiduras de Jesús mientras estaba en la cruz?
Los soldados. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿cuál fue la primera tentación en convertir algo en algo? Piedra en pan. ¿Qué parábola expuso Jesús en Lucas 11 para ilustrar la importancia de la persistencia en la oración? La parábola del amigo insistente a medianoche. En la parábola del hijo pródigo, ¿por qué se quejó el hijo mayor de que su padre nunca había matado algo para él? Un cabrito. ¿Qué planta venenosa fue recolectada y añadida al guiso en Gilgal, causando peligro? Calabacines silvestres. ¿En qué estado quedó el guiso de Gilgal después de que Eliseo agregó harina? El veneno desapareció y se pudo comer. Después de sumergirse en el Jordán, ¿cómo se regeneró la piel de Naamán? Como la piel de un niño. ¿Cuántas veces se repitió la visión del gran lienzo en el episodio de Cornelio? 3 veces. ¿A qué lugar dirigió Joram sus carros para atacar a Edom? Seir. ¿A dónde llevó Eliseo al joven profeta para ungir a Jehú, hijo de Josafat? Un cuarto interno. Jehú explicó que matar a Joram en el campo de Nabot fue conforme a la palabra de ¿quién? La palabra de Jehová. ¿Cuál era el pueblo natal de Lázaro, el hermano de Marta y María? Betania. ¿Qué discípulo confesó su fe después de que muchos abandonaron a Jesús tras su sermón sobre el pan de vida? Pedro. ¿Qué otra palabra se usa en el Evangelio de Juan para los milagros de Jesús? Señales. ¿Cuál es el núcleo del nuevo mandamiento que Jesús dio? Amaos unos a otros. ¿Por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Para darles un ejemplo de servicio. ¿Cuánto tiempo gobernó Jehú sobre Israel en Samaria? 28 años. ¿Qué edificio convirtió Jehú en letrina tras la ceremonia en honor a Baal? El templo de Baal. ¿En qué año del reinado de Jehú ascendió Joás al trono de Judá? En el 7º año. La restauración territorial de Jeroboam II fue el cumplimiento de la profecía de ¿qué profeta? El profeta Jonás. ¿Cuál fue la primera ciudad de Panfilia a la que llegó la compañía de Pablo después de zarpar de Pafos? Perge. ¿A qué 2 ciudades huyeron Pablo y Bernabé para escapar de la amenaza de lapidación en Iconio? Listra y Derbe. ¿Cuál fue la última ciudad portuaria que visitaron Pablo y Bernabé antes de regresar a Antioquía? Atalía. ¿Qué decisión tomaron Pablo y Bernabé debido a su desacuerdo respecto a Marcos? Se separaron. ¿Cómo se llamaba el rey de Asiria que atacó al rey Oseas de Israel para hacerlo pagar tributo? Salmanasar. ¿Qué 2 imágenes hicieron los hijos de Israel al abandonar todos los mandamientos del Señor?
2 becerros de oro. ¿Quién impidió a Pablo predicar la palabra en Asia? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera isla en la que Pablo y su grupo desembarcaron desde Troas? Samotracia. ¿Qué fenómeno natural ocurrió en la cárcel de Filipos mientras Pablo y Silas oraban y cantaban? Un gran terremoto. ¿Qué método de salvación sugirieron Pablo y Silas al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesús. ¿A qué ciudad llevaron a Pablo aquellos que lo guiaban al dejar Berea? Atenas. ¿Cuántos discípulos aproximadamente recibieron el Espíritu Santo en Éfeso? Cerca de 12 hombres. ¿A qué nación comparó Rabsaces con una caña rota cuando se burló de la confianza de Ezequías? Egipto. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo decidió no embarcarse hacia Siria y regresar a Macedonia? Por un complot de los judíos que intentaban hacerle daño. Según la explicación de Ezequías, ¿de qué estaban hechos los dioses extranjeros destruidos? Madera y piedra. ¿Cuál fue la siguiente isla donde Pablo llegó después de Kos en el final de su tercer viaje misionero? Rodios. Amán sugirió que la persona a quien el rey deseaba honrar debía montar en qué, mientras era conducido por la ciudad. El caballo que monta el rey. En el banquete de Esther, ¿en qué día el rey le preguntó por su petición y le concedió lo que pidiera? El segundo día. ¿Cuál fue la petición y solicitud de Esther al rey? Salvar su vida y la de su pueblo. Cuando Ezequías solicitó una señal para confirmar su recuperación, ¿qué señal le dio Dios? La sombra del sol retrocedió 10 grados. Siguiendo el camino de quien hizo Amón lo malo y adoró ídolos. Su padre Manasés. ¿Qué nombre le dio el faraón Necao a Eliaquim cuando lo puso como rey en lugar de Joacás? Joacim. ¿Cuál era el nombre original del rey puesto por Nabucodonosor en lugar de Joaquín, y qué nombre le dio? Matanías, Sedequías. ¿Cuál es el significado del nombre Jabes? Porque con dolor lo di a luz. ¿Quién fue el director encargado de la música y alabanza al traer el arca del Señor a la ciudad de David? Asaf. ¿Dónde estaba David cuando Joab devastó la tierra de los hijos de Amón y sitió Rabá? En Jerusalén. ¿Cuántos hombres de Israel y Judá sacaban espada según el censo? Israel 1.100.000, Judá 470.000. ¿Qué método se utilizó para determinar las divisiones sacerdotales? Por suertes. ¿Qué ofrenda ofreció Salomón en el altar de bronce en la altura de Gabaón? Mil holocaustos. ¿Para qué servía el mar en el templo de Salomón? Para que los sacerdotes se lavaran. ¿Dónde colocó Salomón el mar en relación con el templo?
Delante del templo, en el lado derecho, al sur. ¿Qué había dentro del arca del pacto cuando se colocó en el lugar santísimo del templo de Salomón? Las 2 tablas, las 2 piedras con los mandamientos. En Apocalipsis, ¿cuál fue la reprensión que recibió la iglesia de la Odisea? Que no era ni fría ni caliente, sino tibia. ¿Cuántos años reinó Salomón? 40 años. ¿Por qué vinieron los sacerdotes y los levitas de Israel del norte a Judá? Porque Jeroboam había instituido sacerdotes ajenos y altos lugares para la idolatría. ¿Qué hizo Roboam en lugar de los escudos de oro? Hizo escudos de bronce. Al escuchar al profeta, ¿qué medidas tomó Asa? Quitó los objetos abominables y reparó el altar del Señor. Cuando Asa enfermó, ¿a quién no buscó y a quién recurrió? No buscó al Señor, sino a los médicos. ¿Cómo eran las tropas que Josafat tenía en Jerusalén? Hombres de gran valor y destreza. Cuando Josafat fue perseguido por el ejército sirio, ¿cómo fue librado? Clamó y Dios lo ayudó. En Apocalipsis 6, al abrirse el tercer sello, ¿de qué color era el caballo que apareció? Negro. ¿Qué naciones se rebelaron contra Judá en los días de Joram? Edom y Libná. ¿Qué hizo Atalía, madre de Acazías, tras la muerte de su hijo? Exterminó la descendencia real. Mientras Joás estuvo escondido, ¿cómo gobernó Atalía el país? Reinó durante 6 años. ¿Quién sucedió a Joás en el trono? Su hijo Amasías. ¿Por qué terminó Amasías de manera trágica? Porque abandonó a Jehová y el pueblo se rebeló contra él. De las obras de Jotam, ¿qué construyó relacionado con el templo? La puerta superior de la casa de Jehová. ¿Actuó Acaz rectamente ante los ojos de Jehová? No, no hizo lo recto ante Jehová. ¿Cuál fue la primera obra que hizo Ezequías en el primer mes de su año de reinado? Abrió las puertas del templo de Jehová y las restauró. ¿Qué mandó Ezequías a los levitas y sacerdotes que hicieran? Que limpiaran la casa de Jehová y quitaran lo inmundo. ¿A quiénes hizo Ezequías ofrecer expiación y holocaustos? Por la nación, por el santuario, por Judá y por todo Israel. ¿Qué orden dio Ezequías al pueblo de Israel respecto a los ídolos y lugares de culto paganos? Derribar imágenes, cortar postes de acera y destruir los lugares altos y los altares. ¿Para qué destinó Ezequías parte de su dinero personal? Para los holocaustos, las fiestas y los sacrificios del día de reposo. Después de su arrepentimiento, ¿qué obra buena hizo Manasés? Quitó los dioses extraños y los ídolos, y restauró el altar de Jehová. Mil gracias por mirar hasta el final.
Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.